Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy aquí en el programa voy a traer la cantidad de dinero que Cuba le debe específicamente a Argentina. Este crédito data de la década de los 70. El diario La Nación reveló las cifras. Cuba debe desde entonces más de 3.000 millones de dólares. Solo ha hecho 2 pagos. Los créditos siguen activos, están acumulando intereses, cuya deuda la han querido cobrar sin éxito unos 20 presidentes argentinos. Sí, así como lo escucha. Pero el dictador cubano fallecido, Fidel Castro, el que está en la piedra, era tan poco leal, tanto a la hora de pagar como a la hora de recibir dinero, porque sus vínculos con Argentina no solo fueron con el gobierno, no, también mantuvo relaciones estrechas con el grupo guerrillero Los Montoneros de Argentina, esos que secuestraron a los hermanos Born, pidieron un rescate millonario y parte de ese dinero, escuchen bien, obtenido, unos 60 millones de dólares por ese rescate, fue depositado en bancos de Cuba. El líder del grupo guerrillero de los Montoneros, Mario Firmenich, vivió protegido en Cuba por varios años, pero cuando quiso sacar su dinero, ahí se llevó una gran sorpresa del dictador cubano, malapaga y asesino Fidel Castro. Ese recibió préstamos de Argentina que no ha pagado y además entrenó y amparó a quienes organizaron el terror dentro de Argentina con sangre y secuestros. Para aquellos defensores del levantamiento del embargo, aquí otro ejemplo de lo catastrófico que puede ser para el país que emita algún tipo de crédito a la cúpula actual, a la de los Castro-Canel. Ustedes se van a preguntar qué adquirió con ese crédito Cuba de manos de Argentina. Voy a conversar con el abogado y analista Sergio Comas sobre estos temas que no se pueden olvidar. Además, en primera fila, La sorda y un poeta, propuestas que nos trae hoy el crítico de cine Alejandro Ríos. Les invito a que se queden hasta el final, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues con mi invitado especial, el analista y abogado Sergio Comas. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación, Yelenis. Al programa. Hoy te he invitado porque me tienes un análisis interesante. Te hablé de un artículo de La Nación sobre la deuda que sostiene Cuba con muchos países, una deuda eterna, pero específicamente con Argentina. Este artículo pues ha traído muchas cosas a colación de las deudas, de cómo el gobierno de Cuba ha manejado todo este tipo de deuda y de los negocios que ha hecho en contra de las personas que le han dado de comer. Así mismo es. Vamos a hablar inicialmente de este tema, Sergio, pero antes de entrar en estas cifras, que son más de 3.000 millones de dólares lo que Cuba le debe a Argentina y sigue generando intereses, vamos a hablar de lo que ellos le llaman el bloqueo y que se le conoce como embargo y que está muy fresco el tema porque está próximo a llevarse a votación una vez más, como cada año, desde el año 92, si no me equivoco, a llevarse a votación en la ONU si se levanta o no el embargo. Cuéntame. Bueno, lo que ha ocurrido es que ayer creo que fue el ministro de Exteriores de Cuba, Parrilla, convocó en muy corto tiempo una conferencia de prensa con la prensa extranjera y con unos cables de Reuters que tenía en la mano se refirió a los artículos que han estado saliendo próximos a esta votación que va a ser el 29, la Cancillería de Exteriores de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el secretario de Estado es Marco Rubio, un cubano, a quien le duele mucho el tema de Cuba, y ha hecho especial énfasis en explicarle al resto de los países que no es el embargo, que es el fallido sistema económico centralizado que tiene el régimen cubano, el que tiene postrado a Cuba de rodillas en una crisis alimentaria y también sanitaria. Entonces ellos se han ofendido mucho y me llamó mucho la atención que
La exposición de Parrilla, que es muy larga y detallada, hace énfasis abiertamente en culpar al bloqueo como la causa directa y principal del desastre económico cubano, de los apagones, de la falta de agua y de comida. No, ahora mismo Estados Unidos se ha convertido en la tubería que enviaba agua, en la tubería que enviaba petróleo a Cuba y que se cerró. Es algo así como mágico. Vamos a escuchar las declaraciones, las tenemos, la de Bruno Rodríguez Parrilla, donde él acusa a Estados Unidos de presionar a países para que voten en la ONU en contra de levantar estas sanciones. Vamos a escucharlo. He demostrado fehacientemente con datos y estoy dispuesto a volver a hacerlo. Estamos dispuestos a polemizar sobre este tema. Están dispuestos a hacerlo expertos cubanos, expertos en nuestra economía, para demostrar que sí, el bloqueo es la causa principal de los problemas de nuestra economía y el obstáculo principal para nuestro desarrollo. Lo que está haciendo el Departamento de Estado, su secretario de Estado, algún que otro subsecretario, no es diplomacia, no es diplomacia. Es una presión con argumentos en los que nadie cree y que nadie va a creer, para intentar alterar el debate que se va a producir el día 29 toda la mañana, el día 28 toda la mañana y parte de la mañana del 29, desviar el tema, acusando a otros, presionando a otros, desviar el tema de lo principal, que es el abuso que realiza el gobierno de los Estados Unidos, una gran superpotencia, contra un pueblo pequeño, noble, trabajador, solidario y pacífico. Evitar que la comunidad internacional se concentre en las graves violaciones a los derechos humanos de las cubanas y cubanos que constituye el bloqueo. Tratar de desviar la atención del crimen que se comete y que provoca hoy a nuestro pueblo privaciones, sufrimientos, dificultades, carencias, como las que comparten ustedes con nosotros cada día. Bueno, la ONU tiene un historial de votar mayormente y unánimemente casi, con la excepción de Estados Unidos e Israel, de votar a favor de que se levante el bloqueo. La ONU reconoce en su votación que supuestamente existe un bloqueo, que se le llama embargo. Pero la ONU no reconoce que hay presos políticos en la isla. La ONU no reconoce de que hay como acabas de decir, un país postrado dentro de una dictadura con 66 años donde no hay elecciones libres. La ONU sigue desconociendo que ahí dentro están muriendo personas por esa grave crisis sanitaria que ya de los últimos años pues es imparable, porque no tienen los recursos ese régimen, porque no se abre a un sistema de práctica capitalista para poder enderezar esa economía y poder darle a ese pueblo lo que ese pueblo necesita, que no es solamente cambiarle la ideología, nadie se la quiere cambiar. Lo que estamos buscando es que ellos se enteren de que son ellos los que tienen la fórmula mal implementada. ¿Cómo es posible que la ONU no acabe de tomar la balanza y decir esto no tiene ni pies ni cabeza? No, porque lo que está ocurriendo, y estamos viviendo una época en que se tiene que rediseñar el uso y el significado de la ONU, porque hay países, por ejemplo, que ejercen el terrorismo o que son dictaduras declaradas y perfectamente identificadas y tienen votación, forman parte de paneles de derechos humanos, como el caso de Cuba y Venezuela, que han tenido hasta Libia estuvo en esa posición una vez. Parrilla se ha puesto muy fatal, porque recientemente los mejores, diría yo, 8 economistas cubanos que están en redes explicando con números y con diagramas el tema de la economía y los fallos que están ocurriendo. La mayoría reconoce que tiene algún impacto al embargo, pero básicamente desnudan la ineficiencia de una economía centralizada que ni siquiera funcionó en la URSS y que ellos se obtienen y siguen aplicando esa... Fíjate que obstinados en un sistema de gobierno que no funciona. No funciona. Fíjate que en el 2023 fue el pico en que las MIPYMES compraron e importaron pollo y aceite de Estados Unidos e inmediatamente le aplicaron
un límite a las ganancias y ahí se desplomó esa importación que ahora está tratando de tomar fuerza otra vez porque el Estado no tiene suficientes divisas para hacerlo. ¿Y quién le puso el freno a las MIPYMES con esa importación de pollo? El ¿Desde Partido Estados Comunista. Unidos? El Partido Comunista de Cuba. Ahora, teniendo en cuenta todo esto y mencionando lo que es el famoso, que ellos llaman bloqueo, el embargo, vayamos a ver ahora por qué a Cuba no se le presta dinero, no se le da crédito. Porque hay países que dicen sí y no. Rusia, ya habíamos hablado en programas anteriores, ya Rusia no les regala. ¿Quieres algo? Te voy a dar un crédito. Pero es que no lo pagan y hay un historial muy fehaciente. Lo reflejó el diario La Nación y lo tenemos y tenemos las cifras y me vas a hablar de ello ahora mismo. La deuda que tiene Cuba solo con Argentina. Bueno, ese tema, además de histórico, es interesante y refresca la memoria. Ahí sobre tenemos todo, la gráfica de la cantidad de millones de dólares que les debe. Fueron 600 millones de dólares que se prestaron a Cuba bajo el gobierno de Fidel Castro en el 1973, en una etapa en que Argentina estaba saliendo de los golpes de Estado a las elecciones constitucionales y el entonces presidente Héctor Campera, que solamente estuvo 40 y tantos días en el poder, renuncia y trae a votación otra vez en Argentina, regresa el general Perón, que estaba exiliado hacía 18 años, y todos de cortes de izquierda, Sí. con un ministro que siempre militó en el Partido Comunista, que es José Bern Gelbar. Este hombre introdujo la idea de que Cuba merecía la oportunidad. Por cierto, establecieron relaciones con Cuba, porque Cuba había sido expulsada, recuerden, de la OEA en el año 62, y estos presidentes establecieron esas relaciones e inauguraron la relación con una oferta de 600 millones de dólares. Esos 600 millones de dólares se iban a dividir en lo siguiente: exportación de equipos agrícolas como grandes camiones con remolque, tractores, muy buenos tractores FIA de alto caballaje, una gama, ahí tienen el tractor, ese fue uno de los tractores que llegaron a Cuba al agro. Este es un Fiat 700. Fiat 700 es fabricado en Argentina esto es un camión FIA de remolque que se utilizaron en todas las provincias en el tema agropecuario, y también enviaron más de 4.000 unidades con automóviles que se llaman compactos, como son el Fiat 125, que todavía están vivos los Fiat 125 en Cuba. Los Fiat, ese que está allí, ese tipo de Fiat se vendió a médicos, abogados, algunos profesionales, al sector particular. Y por primera vez los ciudadanos en Cuba estaban comprando automóviles de un mercado automovilístico que había sido cerrado en 1959. Este es el Chevy Innova, como digo yo, que fue la estrella en mi juventud cuando estudiaba en la universidad. Este era el taxi preferido en La Habana para los jóvenes. Yo lo monté como taxi en mi época. Muy rápido, muy pocos quedan ya por falta de piezas de repuesto. Enviaron también el Ford Falcon, que era un carro que es ese que está allí. Era un taxi interprovincial, la gente se podía mover de una provincia a otra en este Ford Falcon. Precioso. Renault también. Mandaron este es el Peugeot 404 que se vendió a los particulares, todavía están en La Habana boteando y algunos particulares los tienen arreglados con los inventos que hacen los mecánicos cubanos. Claro, hasta una balita de gas llegaron a encender un auto. Este aluvión de carros de más de 4.000 unidades cambiaron el paisaje urbano de La Habana y establecieron un cierto confort en la década del 70, llegando hasta el 80. Con este crédito se hizo Cuba de toda esta flota de completamente. A esto se le agregó también los trenes argentinos. El tren argentino era una unidad que ya venía con aire acondicionado, refrigerada, tenía cafetería, los asientos podían moverse para cualquier parte. De esos trenes se disfrutaron porque fueron de La Habana a todas las provincias y después se desmantelaron completamente. Se dice que Argentina supuestamente desafió el embargo porque los autos eran fabricados bajo la licencia local de Fiat. Sí, de Ford, en esa época Ford, Chevrolet y hasta Renault tenían una licencia de producción local en Argentina y por lo tanto estos carros se podían considerar un producto argentino y no tenían que ver con el embargo. De hecho, las compañías no quisieron aclarar el tema porque no les convenía. Claro. Para nada. Ahora, la evolución de este impago, ¿cómo se va registrando de gobiernos en gobiernos? Porque hasta la fecha, contando los presidentes desde esa época,
suman unos 20 presidentes en Argentina. Ahí Y tienes a ninguno, Carlos Menem. y ninguno, ahí lo tienen. Y ninguno, bueno, este como que trató, pero tampoco, ¿no? Muchos trataron de hablar con Fidel para que pagaran una parte y ninguno logró nada, salvo el doctor Alfonsín, que estuvo del año 83 al 89, y Fidel le pagó primero unos 120 millones y después le pagó 89. Alrededor, Fue en el año 88. No llegó a y los el 200. 89. No, para nada. El primer pago, aquí lo tengo reflejado, fueron 102 millones de dólares en el 88 y luego 98.6 millones en el 89. Néstor Kirchner, que increíblemente siendo un hombre de izquierda, más alineado con Fidel, es el presidente que más presión hizo para tratar de cobrar algo. De hecho, mandó a Bielsa, a su ministro, para que hablara con Cuba y le propusiera que le diera títulos de la deuda y que le diera tecnología médica y servicios médicos, pero eso no fue a ninguna parte. Fidel tampoco quiso aceptar. Ofrecieron servicios médicos, ese es es el lingote de oro de los dictadores. Tienes a Cristina Kirchner, que también trató de hacerlo, y después de Cristina, que eligió, como dice, de un dedazo a Fernández, ese presidente esperó cuando se hizo el CELA en Argentina a Díaz-Canel y también le exigió que por favor se pague algo de la deuda, y para Díaz-Canel, por supuesto, se encogió de hombros. Ofrecieron el lingote de oro que siempre tienen, que son los médicos, y algunos bonos, y también leí que algunos créditos también para que fueran a la isla a disfrutar del turismo. Es lo único que tienen para dar. Te dan dinero verde, te dan dinero pesado y quieres pagarlo con médicos y quieres pagarlos con turismo en Varadero. Ahí está la foto de la más reciente relación de Díaz-Canel, no solamente de Fidel Castro. Todos han estado pasando por allí, porque a todos, frente al presidente Fernández. ¿Por qué? Porque todos saben que les deben a Argentina. Por esa razón es que el diario La Nación reverdece este tema otra vez, lo explica y establece cuál era la deuda inicial, cómo se ajustó esa deuda que se hizo con Menem en 1.200 y tantos millones, y cómo se le agregó el interés, que son 1.700 millones y tantos, redondeado todo son 3.000 millones de dólares. Este es el ministro José Eber, y ahí está a la izquierda ese señor calvo gordito, es Emilio Aragonés, por entonces embajador en la República Argentina, que fue el que recibió ese donativo. Y no solamente ese, increíblemente Cuba no solamente no le pagó al gobierno argentino, a los propios guerrilleros que preparó, que eran argentinos, les robó impunemente. A los montoneros, que vamos a hablar de eso ahora, de la historia de este secuestro. Los montoneros es un grupo guerrillero peronista argentino. Ellos secuestraron en su momento a dos hermanos de una firma conocida como BORM, voy a mencionarla ahora mismo, de los empresarios BORM. Fueron secuestrados, liberaron a uno en su momento, pero mantuvieron al segundo hermano por varios días secuestrado. Pedían un rescate millonario. El líder de los montoneros, tú conoces bien, Firmenich. Sí, ahí tienes a Mario Firmenich en el momento que era docente. Este hombre era el jefe militar del grupo montonero que se inició en el 70 para reivindicar a Perón. Pero hicieron una serie de no solamente ese secuestro. Ellos pusieron una bomba en un comedor de la Policía Federal donde murieron 23 policías y 102 heridos. Esa causa se está tratando de abrir en Argentina en estos momentos. El grupo montonero fue entrenado en Cuba, y cuando fue el golpe militar en Argentina del año 76 tuvieron que salir porque un comando argentino los persiguió hasta México, donde trataron de matarlos sin éxito, y vivieron refugiados los tres principales miembros del buró en el sótano de la embajada cubana, así que se la debían toda a Cuba. De la cantidad de dinero que pedían de rescate por estos hermanos Born, que pedían más de 100 millones, algo 60 así, millones. Solo le dieron 60 millones. Y de esos 60 millones, escuchemos bien, ¿qué cantidad fue a parar a los bancos de Cuba? Bueno, el propio embajador trasladó en valija diplomática ese dinero. Firmenich, que lo están viendo ustedes, y Mario Firmenich, que era jefe militar, sacó algún dinero para operativos que tuvo que hacer. Y cuando cayó preso, en el momento que había salido el presidente Raúl Alfonsín en el año 84,
lo condenaron a 30 años de prisión. Menem llegó después en el 90 y lo amnistió, sé que cumplió solamente 6 años. Se dice que los montoneros arreglaron la liberación de Firmenich dando un donativo para la elección de Menem. Ahí lo tienen ustedes. Y este señor, después de ser docente que sale a ese exilio en España, donde dio clase y se jubiló en una universidad española, aparece en el 2021 en las elecciones como un veedor o un testigo internacional de las elecciones arregladas de este señor Ortega, un dictador conocido. Y ya en el 2022, Mario Firmenich, que lo ven ustedes ahí con esa solapa que tiene puesta en elecciones, es un empleado como asesor del presidente Ortega. Vive en un barrio lujoso, en una casa que vale más de $100,000 y cobra el cheque de la Universidad Española y este salario que tiene, que son más de $3,000. Así que los malos se juntan. Ahora, te decía de estos hermanos que secuestró el grupo Firmenich y que terminó pidiendo un rescate de 60 millones. Ese dinero terminó en los bancos de Cuba. Cuando Firmenich dice, dame el dinero que necesito cambiar de lugar. Bueno, ya en la década del 90, cuando Menem hace la amnistía y esta gente pasa a una total legalidad, los montoneros se transforman en peronismo revolucionario, un partido que tiene escaños en el Congreso y todo, conversan con Menem, le dan su dinerito, como se dice, pero el resto lo necesitaban para desarrollar carrera política. Y hay un enviado de montoneros a La Habana a hablar con Fidel, y Fidel les ha dicho, y hay testigos de tropas especiales que eran los enlaces, que dicen que Fidel dijo que estos son los gastos de entrenamiento y protección al movimiento montonero. Respuesta de quien le debía dinero, fue el primero en deberle esta cantidad de dinero a los argentinos. Y luego que los protege supuestamente a estos bandidos, los recibe, les guarda el dinero supuestamente para protegerlo, el dinero, luego le dice, lo siento muchísimo, pero estos millones que quedaron aquí en el banco mío son míos. Sí, señor. Esto es el pago por entrenamiento ese militar. dinero lo manejaba el Ministerio del Interior y hoy actualmente no se sabe bien dónde está, porque un miembro de tropa, el coronel Castiñeira, que está aquí en un lugar desconocido en Estados Unidos, tiene memorias escritas con el escritor Norberto Fendi, donde explica que no se sabe realmente cuál es el destino que tuvo ese dinero. El dinero tiene que seguir allí. Desde luego. O Gaesa ya lo invirtió en algún lugar en Suiza, en un banco suizo, estará con intereses y pueden pagar la deuda y pueden enderezar esa isla. Y para que escuchen a aquellos que creen que es por el embargo, el bloqueo, dígase como se diga, hay posibilidades de que eso cambie y no es precisamente ayudándolo Estados Unidos ni que venga ningún tercer país a salvarlo, como es el caso de esa deuda que sostienen. Vamos a remontarnos un poco en esa etapa donde ellos reciben toda esta flota. Háblame un poco, porque la viviste, porque la disfrutaste. ¿Quiénes tenían el privilegio de comprar estos autos que ellos pusieron a la venta? Autos que tienen como crédito, supuestamente sí, tienen que sacar el dinero tienen que venderlo para poder sacar el dinero y pagar, pero cogieron autos, cogieron de todo, vendieron, le sacaron dinero y dinero nunca lo pagaron. Yo era un joven estudiante de Derecho y muchos profesores nuestros de la universidad ya tenían este auto que lo pagaron en pesos cubanos. Es decir, ¿Cuánto vendían estos autos el gobierno? No recuerdo cuánto era, pero los pagaban en moneda nacional completamente. Eran profesionales, todos generalmente médicos, abogados, ingenieros, gente destacada. Este carro también se vendió a particulares que los modificaron después. Y lo curioso es que todas estas licencias, sobre todo la del Fiat 125, tienen que ver con el origen del Yogulí famoso ruso, que es una licencia italiana, y por eso este automóvil puede intercambiar piezas con Lada y mantenerse en perfectas condiciones. Fue una etapa en que La Habana, el sistema de taxi y servicio público brilló, porque realmente era algo nuevo completamente, los automóviles eran nuevos, había taxis nuevos, había un tren que funcionaba con aire acondicionado argentino y todo esto se fue deteriorando por la falta de piezas de repuesto completamente. ¿Crees que Milei pueda sacarle algunos dolaritos a Canel? ¿De dónde? Yo no lo creo, porque Milei precisamente está enfrascado en desmontar toda la maquinaria que montaron los peronistas, que fueron los primeros en nacionalizar los ferrocarriles, la aviación, los medios de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se encontró con un país completamente estatizado e ineficiente. Y eso fue lo que ocurrió en Argentina. Esa deuda jamás la podrán cobrar.
el gobierno cubano le robó tanto a Argentina como a los guerrilleros que preparó para que tumbaran el gobierno. Es una cosa increíble. Algo que realmente muchos no conocen, muchos se sorprenden, quizás ven en el artículo de La Nación, pero hay imágenes que lo constatan y hay cifras que ponen al descubierto de que el gobierno de Cuba no es leal ni para préstamos, no es leal ni para escuchar una conversación que le escuchen sus conversaciones en la ONU. Es como decías, ya el gobierno de Cuba ha quedado desacreditado en medio de todas estas, en medio de tanta crisis interna y que no hay una solución porque ellos mismos se enfrascan en un sistema que no funciona. Te agradezco, Sergio Comas, una vez más por estar aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Hay mucha de la teleaudiencia que sigue tus entrevistas, que comentan. Tienes una pariente desde Cuba que comenta siempre y te manda saludos. Te voy a mandar el screenshot. No recuerdo ahora mismo el nombre completo. Si mal no. Seguro que de apellido Comas. Sí, de apellido, tiene tu apellido. Dice, quizás somos parientes. Posiblemente. Te agradezco que estés acá, Ni Más Ni Menos, y las puertas están abiertas para otro análisis de este tipo. Y a ustedes les invito a que se queden todavía en el programa. Tengo mucha más información. ¿De qué? Del séptimo arte. No se vayan. Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no? Sí. Y el bebé está bien, pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a... Son imágenes de En Primera Fila, una de las propuestas que nos trae el crítico de cine y colega. Cuéntame, Alejandro Ríos, bienvenido una vez más. Gusto estar aquí. Hoy ya no es una propuesta, son dos. Sí, porque... Se pone buenísimo el segmento. Claro, Bienvenido. porque aprovechando tu espacio para hablar una vez más del festival. ¿Te acuerdas que nos habíamos referido al festival Gems, que va a empezar el 29? Y no importa que esté Halloween por el medio, vayan al cine. No, para nada. Halloween tiene un público, Tiene su creo cosa. yo. Exactamente. Y el cine tiene otro. Exacto. Y entonces hoy hay varias películas hispanoamericanas, porque algunas son de España y otras son de Latinoamérica. Y yo les traigo hoy dos que les recomiendo muchísimo. Estas mismas imágenes que están viendo pertenecen a una película española que se llama Sorda, que la dirigió, que de hecho es muy interesante porque la actriz que interpreta al personaje, que es sorda realmente. Ella es sorda en la vida real. Exacto. Y es una actuación fantástica porque además tiene todo este dilema del... tanto el sordo como el ciego, como la persona que no puede hablar, tiene un mundo muy cerrado en sí mismo. Y eso lo vemos todo el tiempo en la película. El giro dramático de esta película es cuando ella sale embarazada y en principio el esposo, que la quiere muchísimo, se preocupa por que la niña vaya a heredar la sordera, que puede ocurrir. Genéticamente puede ocurrir. transmutarse, claro, Sin embargo, bueno, eso no se los voy a dejar a ustedes para que la vayan a ver, pero tiene todo ese dilema. Ella no se inserta en las conversaciones porque a veces se siente ajena, se siente relegada. Porque tiene una pareja en esta película sí habla correctamente. Exacto. Pero sí la puede entender a través del lenguaje de señas. Él tiene el lenguaje de señas y incluso hay un momento muy intenso, muy dramático cuando ella está pariendo y él está presente y entonces él es el que le va diciendo a ella lo que las enfermeras le dicen. Claro. Son momentos realmente extraordinarios. Además, emocionantes. Ella ganó el premio de actuación en Málaga, que es el principal festival de cine nacional. La actriz hace de Ángela, ¿no? Sí. Es Miriam Garlo. De Ángela. Y Héctor, que es la pareja, es el actor Álvaro Cervantes. Que también es un actor de primera, muy conocido, las personas que ven serie, que ven cine español, que es un cine tan bueno. Están realmente. familiarizados con él. Vamos a ver otro fragmento. Recuerden, se llama Sorda y está en el festival Gems, que va a comenzar el 29 de octubre. ¿Sabe? Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar ahí detrás. Te tengo que interpretar, no me puedo ir. Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? ¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Sabe que la niña llora. Claro. En esta imagen me percato de algo, es decir, ella no puede escuchar que la niña está llorando. Claro, entonces esa Qué es una de las fuerte. cosas que el cine y esta película de alguna manera soluciona para nosotros, los simples espectadores sentados ahí. Hay un momento extraordinario, estamos todo el tiempo oyendo lo que los demás oyen, pero hay un momento que el director es así, tan y corto. Entonces vamos a estar en el mundo de ella. O sea, vamos a oír lo que ella oye, que no es nada, es Que nada. es silencio total. No, en el caso de ella es como unos sonidos, porque ella incluso puede pronunciar algunas palabras, pero ella no las oye. Entonces es una gran dificultad esa, ¿no? Es hipoacústica, es una sorda hipoacústica. Exacto, que puede emitir sonidos, Emite sonidos. pero no palabras completas. No. Es parte del diagnóstico que se le hace a la persona Exacto, cuando y ya sencillamente, puede escuchar ajá, algo o puede algo pronunciar algo. igual, pero hay un momento que el director dice, ahora ustedes van a participar del mundo de ella que es tan Hermético. hermético y que no forma parte hay momentos que ella se siente extraordinariamente bien, es cuando se une con otras personas que padecen, que tienen el mismo padecimiento. Hay varios grupos, varios encuentros donde, vamos a decirlo de una manera, donde conversan ella con sus signos, con su lenguaje de señas, con su manera de conducirse. De encuentros que Sí, estas personas y tienen, eso, y la precisamente. película lo desarrolla de una manera. Yo les digo, Espectacular. no la dejen de ver, creo que ha ido saliendo donde está, ahí está en el Silver Spot, en el downtown de Miami. En el cinema. Incluso las entradas se están vendiendo bastante rápido. Vayan a miamifilmfestival.com, inmediatamente va a salir Gems, y es muy fácil, buscan la película, está el recuadro, está la foto, está la sinopsis, y ahí mismo pueden comprar las entradas. Comprar las entradas. La Vale la directora pena. Eva Libertad, tenemos otro fragmento, porque es Sí. la historia que nos has contado, merece la pena ¿Cómo casi no? que ver la película ya, pero no podemos verla aquí. en Ni el le programa, vamos a pero contar el final, que eso no se hace, No. ni cómo se desarrolla. No. Estamos dándole pistas para que no se pierdan esta película. para eso está el próximo fragmento. Tu pecho, una blanca luna, no le curas la camisa, solo lo importuna. Querida, me comerás y guarda reposo, hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Bueno, eran imágenes de esta propuesta que nos traía en primera fila. Incluso que estábamos viendo sonido, el trailer lo trata de reproducir y de pronto se queda en silencio, ¿no? Que Para es llevarla- impresionante. Cuando estás viéndola, dices, ¿pero qué será que se ¿Qué le habrá pasó? ido el sonido a...? Claro, pero era para trasladarnos a nosotros los que escuchamos al mundo de ella. Exactamente. Bueno, tienen que verla realmente. Ya yo estoy ya queriendo buscarla para Exacto. verla y si no No ir, te la pierdes. ir al cinema del downtown de Miami. Alejandro, la otra propuesta que nos traes de películas es Un poeta. Esta película Se llama Un poeta y él es la propuesta de Colombia al Oscar. Recuerden que los países proponen y luego, por supuesto, la academia que concede el Oscar a la mejor película internacional, en ese caso, a ese género, elige 5 películas. Así que el hecho de que ya tú estés en una lista final va a ser Preliminar. importante. Pero esto todavía son propuestas y Colombia va con esta película que también es extraordinaria porque todo el que haya vivido presentaciones de poesía, talleres literarios, se va a identificar mucho con esta persona que no tiene mucha suerte en la vida. O sea, es una comedia un poco triste. Y que yo me quedo asombrado cuando leí que es la primera actuación de este señor que tiene el apellido mío, Ríos. Ojalá fuera mi familia, no lo es. Pero es un actor extraordinario donde interpreta a este hombre que tiene una hija que no le tiene mucha simpatía por él, porque además él no ha sido muy cuidadoso con la hija. Vive con su mamá, lo cual te hace sospechoso, una vez que ya tú eres un Todavía, adulto a esa y edad. todavía vives con tu mamá y le trata de pedirle dinero y no le quita. Porque él es una persona demasiado buena para el mundo, eso es lo que pasa, que ha encontrado un mundo
él no tiene una ubicación en este mundo. Este mundo es de las personas que tratan de salir adelante y este hombre no hay manera. Lo que pasa es que en esta película él encuentra, en una escuela de poesía, que se llama así, él encuentra una muchacha muy sencilla, que es la que está ahí, que escribe unos poemas mejor que los de él. Y entonces, él no se frustra, él trata de ayudarla, pero esa muchacha insiste en decirle, a mí realmente no me interesa la poesía, a mí me interesa pintarme las uñas. O sea, todo es muy complejo, todo es muy complicado. Vamos a ver un fragmento. Vamos a ver un fragmento que hay que mirar. Esto promete. Mirar desde dentro esta reseña de este poeta. Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador. ¿Qué le pasó a usted, Oscar? Como era inteligente, todo un profesional y mírese. Yo estoy escribiendo un libro. Hay un libro. Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hijueputa país. ¿Cómo va con el problema del alcohol? Sufrimiento. La penumbra. Agujeros negros donde todo se olvida. ¿Y la poesía? ¿Han escrito o han leído algún poema? Profe, ve a ella. Ahí es donde, Eso ahí es donde la identifica tragicomedia de la película. Exacto, ahí donde identifica mira, los alumnos se ríen, se burlan de él, porque es además, Yeleni es un tipo que no tiene filtro. No, y piensa cual. y piensa que todo tiene que ser así. Y tiene una admiración tremenda por José Asunción Silva, que es un poeta colombiano de mucho realce, y da estas clases y grita. Además es alcohólico, tiene eso en contra también, él está tratando después de recuperar a su hija, está tratando de impulsar a esta muchacha al entendimiento de la poesía, a que la cultive como debe ser, porque la muchacha tiene un libro precioso, una libreta que ella hace, dibujos lindísimos, y la lleva a un concurso, pero nada le sale bien a este poeta, se llama Un Poeta, y a mí me encanta porque es un poeta. Un poeta. Ahora, mencionabas que era la primera vez que actuaba. Este es un primer actor, es insólito la cantidad de desafíos que tiene este actor. Él es Guillermo Cardona. No, este es Ríos, este de apellido Ubeimar Ríos. Ubeimar Ríos, exacto, es un actor debutante. Estuvo en Cannes, como anuncio ahí, y hace el papel de en Cannes se Oscar. quedaron maravillados. Porque hace el papel de Oscar en la película. Sí, porque este tipo de películas tan sencillas, pero tan profundas realmente, incluso hay un momento donde tratan de desacreditarlo, un grupo, en un problema que tiene, que no vamos a explicar, pero viene la cosa del wokismo, ¿no? Del wokismo moderno. Hay una serie de poetas que le dice, tú eres violento, tú te bajas los pantalones. Además, no ha hecho nada de eso. O sea, lo están incriminando por cosas que no ha hecho, que también se da mucho en el mundo moderno, ¿no? Claro, sobre todo a través de los medios sociales, que es donde te acusan de algo, aquello, y tú dices, no, yo realmente no he hecho nada. No he hecho absolutamente nada, pero sí, hay cientos de carteles que te ponen a través de y él redes se ve sociales enredado en alguna de estas... en algunos de estos asuntos. Son difíciles de aclarar, mejor que se queden así. Pero bueno, date cuenta que eso se desarrolla en un pueblo de Medellín. Este es un pueblo, sencillamente, ¿no? Donde además todo el mundo se conoce. Y cuando hablan algo más de ti o te desacreditan, eso se corre por todo el pueblo. Ese descrédito, tú sabes, camina rápido. Los chismes caminan rapidísimo. Vamos a ver un fragmento de Un Poeta. Un poeta. Ustedes no tienen esta beca para jóvenes poetas. ¿Yo para qué quiero ser una gran poeta? Porque usted tiene mucho talento. Uno puede vivir de esas. Algunos estudiantes están diciendo que Oscar daba clase borracho. Eso no es verdad. ¿Quién está diciendo eso? ¡Ayuda! Yo no sé lo que he hecho en la vida para que me pasen tantos infortunios. ¿Usted lo que es un cobarde? ¡Despierte! ¡Saca de ese hueco! ¡Oscar! Usted no está bien, ¿cierto? Es que estoy como muy sensible últimamente. Difícil decirle a un poeta que se salga de esa manera de vivir. Sobre todo cuando
están conscientes y se lo creen muchísimo. Y tiene además libros publicados, que ahora eso tampoco dice nada, porque cualquiera se puede autopublicar. Y en el caso de él se autopublicó, tiene como alrededor de 2 libros. Esa que está ahí es la hermana que le está diciendo sal del hueco, lo que tienes es que trabajar, lo que tienes que buscar. La hermana habla con una persona para que le dé esa plaza que tiene de profesor, de maestro en algún momento, pero todo va al fracaso. Es un personaje patético, pero que esos personajes patéticos nos hacen reflexionar muchísimo y nos hacen a veces pensar, qué suerte tiene uno de no haberse ido por un camino realmente equivocado, ¿no? Y dar gracias, claro, por lo que uno decidió y pudo defender. No todo el mundo puede defender lo que sueña. Es difícil. Este es un hombre como un inocente. Es un inocente que no ha crecido todavía, que no se ha desarrollado siendo un adulto. Es muy extraño. Pero es una gran película. Ya tenemos por lo menos 2 propuestas. Escoja cuál ir a ver. Y también ya tenemos de antemano lo que va a ocurrir en ese festival. Sí, Miami Film Festival, van a ir al sitio. Va a estar en el Cubic, va a estar en el Spotlight, va a estar en el Coral Gables Art Cinema. Esos son los cines donde se va a repartir este festival, que como dije tiene alrededor de 40 películas de 26 países. No es que ustedes las vayan a ver todas, pero elijan, seleccionen. Realmente hay películas ahí que no se deben perder, porque luego se desaparecen, porque los grandes distribuidores no se preocupan mucho por estas películas que tienen fondo, que tienen contenido, que nos hacen reflexionar. Y este es un momento, esta es una oportunidad única para verla. Cine no comercial, como sí, exacto, así llamarlo. Un cine de arte. El cine artístico, pues la puerta y la ventana no es tan grande como para el cine comercial hollywoodense. Te agradezco muchísimo, Alejandro Ríos, el que hayas traído estas 2 propuestas de cine aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Tus redes sociales, donde todos los días, como digo yo, pueden visitar y ahí van a ver una propuesta que Alejandro Ríos le tiene una cada día. Exactamente. Ahí está en pantalla, Gracias. @Alejandro Ríos TV. Gracias. No, gracias a ti, cómo no. A ustedes, regreso con sus saludos. Les espero. Gracias, Alejandro. Nos despedimos en este programa leyendo sus comentarios y me voy ya a pantalla completa para leerlo. El primero, ahí lo tienen, es Graciela Díaz. Escribió: la crisis está fuerte. Esa dictadura criminal está extinguiendo a la población. Un corazoncito para Graciela Díaz por ver el programa y también por comentar y compartir. A Brisaluna escribió: no mueven los camiones de basura aún con la ayuda de petróleo que les ha dado México. Entonces, ¿qué están haciendo el pseudogobierno cubano con ese petróleo que tampoco tienen para hacer las bolsas plásticas para la basura? Se pregunta Brisaluna. Nakamura me va a ayudar ahora con un corazoncito, o Juanpi, para Brisaluna, y también el comentario anterior a quien le prometí un corazoncito, a Graciela Díaz. Ahí está. Gracias, chicos. Vamos a seguir con Estelvina. No hay luz, no se puede ahuyentar los mosquitos, ya que no se puede poner el ventilador. Es un horror, Estelvina. Gracias por comentar. Loli Lolita, así se llama, Loli Lolita. Dice: nací en Cuba, escribió, y tengo que decir que si me dieran a elegir y el tiempo regresa, hubiese preferido nacer en Júpiter. Y pone carita con llanto. Corazoncito también para Loli Lolita. Y vamos a leer el de Araceli Libellido: a contaminar el mar. Luego vienen los virus. Comentario muy cierto y acertado. Gracias a todos por comentar, por ver el programa, por compartirlo, por darle like. Y también aquellos que sintonizan a través del canal 22 Mega TV, también que ven este programa, pues mil gracias a todos. Les invito a que compartamos juntos un nuevo programa de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio.